Proyecto web en ASP.NET sobre la clínica veterinaria de mascotas, vamos a mostrar la generación de gráficos utilizando la API de Google. Bueno, voy a mostrar acá la página web donde nosotros podemos encontrar la API de Google. En esta sitio web pues, vemos todo el apoyo de cómo desde nuestras aplicaciones podemos generar gráficos. Acá en esta página del QuideStar nos está mostrando esta gráfica con unos datos que vemos nosotros acá. Entonces aquí está la ayuda de cómo deberíamos nosotros crear el HTML, cómo se hace el llamado a la API de Google, cómo se genera el código JavaScript necesario para crear una tabla que representa los datos que él va a graficar. En alguna parte se colocan algunas opciones del gráfico y por último cómo él crea el gráfico y lo ubica en una parte del HTML, que en este caso es este ID llamado ChartDiv que tenemos acá. Bueno, vamos a entrar a la aplicación y vamos a mirar dos gráficos como ejemplo que tenemos. Nosotros tenemos acá citas atendidas por mes. Entonces en este caso nos muestra las citas cuyo estado ha sido atendida y nos va mostrando acá que en febrero fue atendida 1 y equivale al 20%, que en abril 2 y que en marzo 2 y esta es del 40%. Si nosotros vamos a la base de datos, nosotros podemos ver acá las atendidas. Entonces nosotros vemos acá que hay 5 atendidas. Todas las citas que nosotros tenemos acá están en estado atendida y eso es lo que nos está mostrando acá, atendida. Si yo quisiera cambiar el estado de alguna de ellas, por ejemplo pasar esta a solicitada y quito este texto, entonces nos debe de cambiar. Vamos a volver a generar el gráfico. Entonces aquí ya vuelve y cambia, ya apenas hay una en febrero, una en abril y 2. Entonces en este momento apenas hay 4 atendidas. ¿Cómo hacemos nosotros esta parte? Nosotros hacemos un llamado mediante alias para traer estos datos. Vamos a mirar nuestro archivo, el HTML, en este caso la generación de cantidad de citas por mes. Entonces nosotros lo que tenemos acá es solamente un div donde él va a colocar la gráfica y aquí es donde hace él el llamado a la API. Hacemos el llamado a la API y hacemos un llamado a un archivo JavaScript que es donde generamos nosotros el gráfico. Entonces vamos a mirar ese archivo que tenemos acá. Entonces, como nosotros estamos tratando de cantidad de citas atendidas por mes, este archivo creamos una variable global de meses, porque a nosotros nos llega el mes es en un número. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando llegue el número, aquí lo vamos a convertir para que nos aparezca ya el texto. Aquí estamos haciendo las recomendaciones, el llamado a la API y el paquete corrector que nos hace el gráfico. Después lo que hacemos es llamar a la función dibujar gráfica, que es la que en realidad hace toda la tarea. Esta función dibujar gráfica lo primero que hace es un llamado mediante alias a este método citas atendidas por mes de esta clase, y lo que hace es que nos va a traer unos datos en formato de string. Vamos a mostrarlos acá cómo nos llega. Acá en la vista por inspeccionar nos están llegando los datos, y los datos nos llegan. La primera es un string separado por punto y coma. Entonces el primero es la cantidad de citas atendidas y la segunda es el mes. Entonces una cita fue atendida en febrero. Si nosotros vemos acá febrero azul, dice que una. Si nosotros vemos abril, dice que una. Abril dice que una y marzo dice que 2. Marzo que esta dice que 2. Y esa es la forma como nos están llegando los datos. Bueno, entonces lo que hago es que en esta función, a esta variable datos, la hacemos igual a resultado.d. No se nos olvide
que resultado.d tiene estos datos que llegan acá, ¿no? Bueno, después de eso lo que hacemos es crear los datos, la tabla, tal como nos muestra la API. Mire que aquí la API estaba creando la tabla, entonces nosotros estamos creando esta tabla, entonces vamos a mostrar cómo creamos la tabla. Y lo que hacemos es crear primero el encabezado, como cuando hacemos una tabla en Excel. Entonces estamos haciendo por ahora el encabezado. Entonces creamos dos columnas, una columna para colocar el mes y una columna para colocar la cantidad. Recuerden que lo que se grafica es la cantidad de los números. Entonces con los datos que a mí me llegan, entonces como los datos vienen como en filas, entonces cada dato de los datos, cada filita o cada registro lo vuelve un dato. Entonces ese dato es un registro que viene, es un string que está separado por punto y coma. Entonces ese string lo guardo en resultado. Entonces en resultado.0 viene la cantidad y en resultado.1 viene el mes. Lo que pasa es que como nos viene es un número, entonces yo lo que hago es con esto es dirigirme a meses y obtener el texto. Entonces acá lo que hacemos es que obtenemos el mes ya en texto en la variable mes y agregamos una fila ya a la tabla que creamos de tipo data table de Google. Entonces aquí lo que hacemos es que la fila debe llevar el mes y debe llevar la cantidad. Siempre la primera columna debe ser la columna de la etiqueta que nos indica, en este caso es el mes, y la segunda columna es la cantidad. La segunda columna debe ser un valor numérico, que es lo que se grafica. Bueno, entonces esa es la forma como creamos nuestra tabla. Después tenemos una parte donde nosotros estamos creándole opciones al gráfico. Estamos colocándole un título al gráfico, colocándole títulos a los ejes X y a los ejes Y, o sea, horizontal y vertical, y estamos colocando una leyenda. Entonces la leyenda dice que la está colocando en la parte inferior, como vemos acá en la parte inferior, pero se puede colocar, o si decidimos no colocarla, venimos y habilitamos la de no colocar y deshabilitamos la otra. Al final lo que hacemos es que creamos un objeto de tipo gráfico. En este caso es tipo PHR, que son este tipo así circular. Si lo queremos a nivel de columna o bar, pues simplemente aquí colocamos column, le damos actualizar y venimos acá al gráfico y ya nos queda a nivel de columnas, ¿no? Acá, ¿listo? Vamos a dejarlo como estaba. Bueno, y aquí le decimos en qué parte del HTML lo vamos a colocar. Entonces lo vamos a colocar en un ID llamado gráfica. Si nosotros vamos al HTML, entonces vemos nosotros que tenemos acá un ID llamado gráfica. ¿Listo? Y por último, con este objeto que tenemos, lo que hacemos es llamamos al método draft, donde nosotros le pasamos los datos, acá, la tabla que lleva los datos y las opciones del gráfico. Y esa es la manera como se genera el gráfico. Ya a nivel de código del lado del servidor, pues nosotros debemos de tener en nuestro modelo, la que se comunica con la base de datos, entonces un método que nos obtiene la cantidad de citas atendidas por mes. Entonces simplemente tenemos un select donde nosotros lo agrupamos por la fecha, por el mes de la fecha, y pues esos datos van de acuerdo como nosotros los necesitamos. Estamos retornando una lista de string, pero esos strings están separados por punto y coma, como lo habíamos mostrado allá. Y en el controlador pues tenemos también citas atendidas por mes. El controlador lo que hace es llamar ese método del modelo y retornar la lista tal como él la recibe. Y esa es la parte a nivel digamos del código del lado del servidor. Y lo mismo tenemos acá la otra gráfica, mascotas por tipo, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta acá cómo tenemos, nos dice que tiene 2 gatos y 2 perros. Si nosotros vamos a la base de datos, podemos darnos cuenta acá las mascotas. Tenemos
Bueno, aquí tenemos, aquí no nos dice, nos dice la raza, nos muestra solamente la raza, pero no nos dice el tipo. Aquí podemos darnos cuenta en el mismo reporte, en texto, en la tabla, que nos dice que tenemos dos gatos. Hay un gato angora y un gato persa, y hay un perro beagle y un perro pastor alemán. Entonces tenemos dos de tipo perros y dos de tipo gatos, y eso es lo que nos está mostrando acá esta gráfica. Y esa es la forma como podemos nosotros desde .NET crear una gráfica utilizando la API de Google y trayendo los datos, que sea de una manera dinámica, trayendo los datos desde nuestra base de datos. Bueno, hasta aquí la implementación de la generación de gráficos utilizando la API.